¿Alguna vez has sentido que el peso del pasado es tan grande que parece imposible seguir adelante? Para Ana, una mujer como tantas otras, esa era la realidad. Todos los días se despertaba con la sensación de que algo le faltaba, como si una parte de su alma estuviera atrapada en un lugar oscuro y distante. Los recuerdos de su infancia, marcados por palabras duras y momentos de abandono, eran como heridas que nunca cicatrizaban. Pero lo que Ana no sabía es que dentro de ella existía una fuerza capaz de transformar todo ese dolor en paz. Todo comenzó en una noche común, cuando, en un momento de desesperación, decidió hacer algo que nunca había hecho antes: orar. Lo que sucedió a partir de ahí cambió su vida para siempre. Si alguna vez te has sentido atrapado en resentimientos del pasado o cargando un peso que parece insoportable, la historia de Ana puede traerte respuestas que ni siquiera sabías que estabas buscando. Pero antes de entender cómo encontró la sanación, necesitamos volver al inicio de su camino. Al fin y al cabo, ¿cómo alguien tan herido podría encontrar la redención? Ana, una mujer de 38 años, vivía una rutina aparentemente normal, pero cargaba un vacío que nadie podía ver. A los ojos de los demás, era fuerte, independiente y exitosa, pero por dentro se sentía rota. Las heridas emocionales de su infancia, marcadas por una relación distante y fría con su madre, aún la perseguían. Evitaba hablar sobre el pasado y, en silencio, cargaba un peso de resentimientos y dolores que parecían imposibles de superar. Su casa, decorada con perfección, era un reflejo de su intento de mantener las apariencias. Pero, por las noches, en el silencio, Ana se sentía consumida por una soledad profunda. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no tenía idea de cómo empezar. A pesar de todo, Ana tenía una rutina meticulosa. Su trabajo era su refugio, pero el vacío seguía ahí. Se había convencido de que vivir así era lo mejor que podía hacer, pero una parte de su corazón aún anhelaba algo más, algo que no podía nombrar. Y fue en ese escenario de dolor silencioso donde comenzó su camino. Pero, ¿qué podría romper ese ciclo? Todo comenzó en una tarde común, cuando Ana recibió una llamada inesperada. Era su madre, alguien con quien no hablaba desde hacía años. La voz al otro lado de la línea era frágil y vacilante. «Ana, necesito verte», dijo su madre, con un tono que mezclaba arrepentimiento y urgencia. Esas palabras removieron algo en Ana. Sintió un nudo en la garganta, pero también una oleada de ira. ¿Por qué, después de tanto tiempo, su madre quería hablar con ella? ¿Acaso creía que una simple petición resolvería todo? Ana colgó el teléfono sin responder, pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. En los días siguientes, aquella llamada no salía de su cabeza. Aunque intentaba ignorarlo, los recuerdos del pasado regresaron con fuerza. Ana se preguntó, ¿será posible enfrentar todo esto y seguir adelante? Y así, el llamado a enfrentar sus dolores fue hecho. Pero Ana aún no sabía si estaba lista para aceptarlo. Después de días de indecisión, Ana decidió atender la petición de su madre. No porque estuviera lista para perdonar, sino porque sentía que necesitaba respuestas. Cuando llegó a la casa donde creció, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Cada rincón de ese lugar traía recuerdos dolorosos, como heridas que nunca habían cicatrizado. Su madre, ahora más vieja y frágil, la recibió con una sonrisa tímida. «Gracias por venir», dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. Ana permaneció en silencio, sin saber qué decir. La conversación comenzó con frases simples, pero pronto las palabras pesadas del pasado comenzaron a surgir. Acusaciones, resentimientos y dolores fueron puestos sobre la mesa. Fue difícil. Ana sintió ganas de irse varias veces. Pero, en un momento de pausa, su madre dijo algo que la hizo detenerse: «Sé que te lastimé y rezo todos los días para que puedas perdonarme. Solo Dios sabe cuánto lo lamento». Esas palabras impactaron a Ana como un rayo.
Nunca había pensado en el perdón como algo posible. Pero, en ese momento, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Aún así, sabía que el camino sería largo. Y fue entonces cuando Ana decidió buscar ayuda. Pero, ¿dónde encontrar la fuerza para enfrentar tantos dolores? Después de ese encuentro, Ana sintió que necesitaba algo más grande para ayudarla a lidiar con todo lo que estaba sintiendo. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero el perdón aún parecía lejano. Fue entonces cuando, en una conversación con una amiga cercana, escuchó una sugerencia inesperada: ¿por qué no intentas orar? A veces, hablar con Dios ayuda a aclarar las cosas. Ana nunca había tomado la oración en serio. Pensaba que era algo distante, casi automático, sin un sentido real. Pero esa noche, sola en su habitación, cerró los ojos y, por primera vez, habló con Dios con el corazón abierto. No sé cómo hacer esto, comenzó, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero, si estás escuchándome, ayúdame. No puedo hacerlo sola. Mientras hablaba, Ana sintió algo diferente. No fue una solución mágica ni una respuesta inmediata, pero una ligereza, como si parte del peso que cargaba hubiera sido retirado. Lloró hasta quedarse dormida, pero al despertar, sintió una pequeña chispa de esperanza. En los días siguientes, Ana comenzó a orar todas las noches. Poco a poco, se dio cuenta de que la oración era como una conversación íntima, una forma de abrir el corazón y dejar que las heridas respiraran. Y, cuanto más oraba, más sentía que estaba siendo guiada hacia algo más grande. Con el tiempo, Ana se dio cuenta de que la oración no solo la ayudaba a aliviar el peso que cargaba, sino que también le hacía ver las cosas de una manera diferente. Comenzó a entender que el perdón no se trataba de olvidar lo que había pasado o fingir que el dolor no existía. Se trataba de liberarse del control que el pasado tenía sobre su vida. Aún así, no fue fácil. Había días en los que Ana se sentía fuerte y decidida, pero también había momentos en los que los resentimientos volvían con fuerza. En esos momentos, recordaba las palabras que escuchó en un sermón que decidió ver en línea: el perdón es un acto de valentía. No significa que aceptes el error, sino que decides no ser prisionero de él. Ana comenzó a poner esto en práctica. Primero, escribió una carta para su madre, donde puso todos sus sentimientos, el dolor, la ira, pero también el deseo de seguir adelante. No entregó la carta, pero escribir fue un paso importante para liberar todo lo que estaba atrapado dentro de ella. Luego, en otro encuentro con su madre, Ana finalmente pudo decir las palabras que nunca pensó que sería capaz de decir: te perdono. Su madre lloró, y Ana también. No fue un momento perfecto, pero fue real. A partir de ahí, Ana sintió que algo dentro de ella había cambiado. El perdón no borró el pasado, pero trajo paz al presente. Y, por primera vez en años, sintió que era libre. Con el tiempo, Ana comenzó a reconstruir su vida de una manera más ligera. Continuó orando, no solo para pedir, sino también para agradecer. Descubrió que el perdón no era un destino, sino un camino continuo. Su relación con su madre aún tenía altibajos, pero ahora había espacio para el diálogo y, sobre todo, para el amor. Más importante aún, Ana aprendió a perdonarse a sí misma también, por todas las veces que se sintió débil o culpable por no superar las cosas más rápido. Ana ya no era la misma. Descubrió que, incluso en las heridas más profundas, hay espacio para la sanación. Y, al dejar el pasado atrás, encontró algo que nunca pensó que fuera posible: paz. La historia de Ana nos muestra que el perdón no es fácil, pero es liberador. No se trata de justificar lo que pasó, sino de elegir vivir sin las cadenas del dolor. Al igual que Ana, todos tenemos la oportunidad de transformar nuestras heridas en fuerza y encontrar paz, incluso en los momentos más difíciles.
Si esta historia tocó tu corazón y crees que puede inspirar a más personas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Aquí compartimos historias que transforman vidas y te ayudan a encontrar fuerza y esperanza. Únete a nosotros en este camino.